El sobre estaba arrugado, como si hubiera sido masticado por un animal rabioso. Pilar, mi suegra, lo sostenía con manos temblorosas. Su rostro purpúreo reflejaba una mezcla letal de triunfo y repulsión. Sus gritos perforaban el aire acondicionado de la gran sala de mármol de la mansión. Afuera, el sol de la tarde se filtraba por las cortinas de seda, pero dentro se había desatado una tormenta helada. «Míralo, míralo bien, Luis». Su voz era un trueno que resonaba contra las paredes llenas de retratos familiares de siglos pasados. «Esta criatura no tiene nuestra sangre. El ADN no coincide. Lo sabía desde el momento en que pusiste tus sucias manos sobre mi hijo». Luis, mi esposo, un hombre de 34 años con la voluntad de un niño de 7, se encogió en el sofá Chesterfield. No me miraba a mí ni al bebé dormido en la cuna junto a la chimenea. Solo miraba el rostro de su madre, buscando permiso para respirar, para existir. Yo, Ana, me mantuve inmóvil en el centro de la alfombra persa, donde el dibujo geométrico parecía un mapa de mis últimos 3 años de tormento. Llevaba puesto un vestido sencillo, nada comparado con los trajes de seda que Pilar exigía para sus veladas. Había llegado el momento, el pico de la humillación que Pilar había estado cultivando desde el día en que me casé con Luis, la expulsión pública y definitiva. Pilar agitó el informe del laboratorio privado, un documento que ella había ordenado conseguir secretamente utilizando una muestra de cabello de nuestro hijo, Leo. «Eres una parásita, Ana. Entraste en esta familia con la boca llena de promesas y las manos llenas de deudas, y ahora intentas meternos un bastardo como heredero». La palabra bastardo resonó en el silencio que siguió. Mi corazón no latía más rápido, lo que es extraño. Se había encogido en un puño de hielo hace meses, inmune a sus ataques verbales. Miré a Luis, que finalmente levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de una cobardía inconfundible. Su silencio era la confirmación, la puñalada final. Él no me defendería. De hecho, su rostro revelaba alivio de que su madre estuviera manejando la situación sucia. «Pilar», dije, y mi voz era baja, peligrosamente tranquila. «¿Ya terminaste tu obra de teatro?» Ella rió, una risa seca y estridente. «¿Obra de teatro? Esto es la verdad. Te vas, Ana, ahora, y te vas con las manos vacías, como llegaste. No tienes ningún derecho sobre esta casa ni sobre la fortuna familiar. Solo tienes derecho a la vergüenza que te mereces». Me acerqué a la cuna. Leo dormía profundamente, con un pequeño puño cerca de su boca. Lo levanté con cuidado, sintiendo su calor contra mi pecho. Pilar dio un paso atrás, como si mi tacto fuera contagioso. «Tienes razón en una cosa, Pilar», dije, sin romper el contacto visual. Ella esperaba lágrimas, súplicas. Lo que obtuvo fue acero. «Me voy con las manos vacías, pero no de la forma que tú crees. Y en cuanto a este informe de ADN...» Saqué de mi bolso un segundo sobre, idéntico al que ella sostenía, pero impecablemente liso. Lo puse sobre la mesa de café, al lado del cenicero de cristal de Bohemia. «El informe que tienes es el que mi abogado me proporcionó. Es un resultado falso. Una manipulación que ella realizó para conseguir la reacción exacta que acabas de tener». Pilar se quedó sin aliento. Luis se movió, incómodo. «Pero el otro sobre, el que está sobre la mesa, contiene el informe real. El que solicitamos a un laboratorio independiente de prestigio internacional, por si acaso decidías jugar sucio, que era predecible». Ella miró el sobre. Luego me miró a mí, su cerebro trabajando furiosamente para comprender la magnitud de mi desafío. «Sí, Pilar», confirmé. La voz ya no era tranquila, sino punzante. «Leo es tu nieto. Es hijo de Luis».
El rostro de Pilar se transformó del triunfo a la rabia. Mientes, eres una mentirosa despreciable. ¿De verdad lo crees? Dejé que la pregunta flotara. ¿O tienes miedo de que, después de todo el escándalo, toda la humillación pública que acabas de infligirme, tengas que admitir que me has acusado falsamente de adulterio? La jugada de Pilar había sido su propia soga. Había buscado el golpe de gracia y lo había fallado estrepitosamente. Pero yo sabía que este era solo el inicio del verdadero juego. Ella podía refutar la paternidad, pero no podía refutar el dolor que me había causado, ni los 217.000 euros que ella me había obligado a sacrificar. Y ese era el secreto que ella no sabía que yo guardaba. Tomé al bebé y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde crees que vas?, gritó Pilar. A buscar justicia, respondí, deteniéndome en el umbral. Y cuando regrese, no será solo para corregir un informe de ADN. Dejé la mansión envuelta en ese silencio tenso y pesado. El aire de la calle, aunque contaminado, se sintió limpio en mis pulmones. Mi escape había comenzado, pero para que entendieran la furia que me impulsaba, tendrían que saber el precio que pagué para entrar en su infierno dorado. Mi vida antes de Luis era sencilla y estructurada. Yo era una arquitecta joven con una carrera prometedora y, lo más importante, era dueña de mi tiempo y de mi hogar. Mis padres me habían dejado una herencia modesta pero significativa: la casa familiar en un barrio de clase media alta, una propiedad cuyo valor emocional superaba con creces su precio de mercado. Conocí a Luis en una galería de arte. Era encantador, sensible, un poco melancólico. Me atrajo su aparente fragilidad, un contraste con los hombres ambiciosos y ruidosos de mi círculo profesional. Lo que no vi al principio fue que esa fragilidad no era sensibilidad, sino debilidad, y esa debilidad estaba completamente bajo el yugo de su madre, Pilar. El velo cayó abruptamente 6 meses después, justo cuando empezamos a hablar de matrimonio. Luis estaba pálido, temblando, sentado en mi cocina mientras yo preparaba un café. «Ana, tengo que ser honesto contigo», susurró, y sonaba como si le estuvieran sacando los dientes. «Tengo un problema». El problema era el juego, no era una afición, era una enfermedad. Había acumulado deudas masivas, mucho más de lo que podía manejar su salario simbólico en la empresa familiar. La cantidad, 217.000 euros. «Mi madre no lo sabe», me rogó. «Si se entera, me deshereda. Lo juro, Ana. Si me ayudas a salir de esto, te lo pagaré de rodillas el resto de mi vida». En ese momento yo lo amaba, o creía amarlo. Vi la oportunidad de ser su salvadora, la heroína que lo rescataría de su propia miseria. Y él me juró que, una vez que la deuda se pagara, podríamos casarnos y vivir tranquilamente, lejos de las garras controladoras de Pilar. El sacrificio fue total. La única forma de conseguir el dinero rápidamente y de forma indetectable para Pilar era vendiendo mi casa. Recuerdo la tarde en el notario, el olor a papel antiguo y a tinta fresca, las luces fluorescentes frías sobre la mesa. Firmé las escrituras sintiendo cómo se desprendía de mí no solo ladrillo y cemento, sino mis raíces, mi seguridad. La transferencia bancaria de los 217.000 euros a los usureros de Luis fue rápida e indolora, para ellos. Para mí, fue una amputación. Luis cumplió su promesa de casarse conmigo, pero la promesa de alejarse de su madre fue una mentira cruel. Pilar había notado mi aparición en la vida de su hijo con la precisión de un halcón. Una vez que supo que yo había solucionado un problema financiero, aunque nunca supo la magnitud real ni el origen del dinero, me permitió entrar en su órbita, no como nuera, sino como un activo manejable. Nuestra boda fue un evento social majestuoso, pero para mí fue una ceremonia de iniciación a la sumisión.
Pilar se aseguró de que yo entendiera mi lugar. Ella controlaba la casa, las finanzas, las decisiones de carrera de Luis, y ahora mi vida social y personal. Ana, me dijo una semana después de la luna de miel, con esa sonrisa de terciopelo y hierro. Esta familia tiene un nivel, y tú, querida, vienes de un entorno humilde. Aprende a estar callada. Tu función es la estabilidad, no la ambición. Y recuerda, todo lo que tienes es porque Luis te lo ha permitido. Ella siempre me hacía sentir que yo era la que estaba en deuda, la que había llegado sin nada. Nunca mencionó los 217.000 euros. Luis y yo habíamos acordado un silencio sepulcral sobre ese tema. El dinero se había esfumado de mi vida y a cambio yo había ganado una jaula de oro y una carcelera vestida de alta costura. Mi vida se convirtió en una vigilancia constante. Cada gasto, cada visita, cada vestido que usaba era sujeto a la inspección de Pilar. Los meses se arrastraron. Yo intentaba amar a Luis, intentaba justificar mi sacrificio, pero él se desdibujaba cada vez más, convirtiéndose en una sombra de su madre. La humillación era diaria, sutil al principio, luego abierta y cruel. Cuando anuncié mi embarazo, pensé que las cosas cambiarían, que la llegada de un nieto ablandaría el corazón de Pilar, o al menos le daría el coraje a Luis para defender a su propia familia. Fui ingenua. El embarazo solo intensificó el control de Pilar. Dictaba el nombre, el hospital, la dieta, incluso los libros que debía leerle al bebé. Ella no veía a Leo como un nieto, lo veía como el próximo eslabón en su cadena de mando. Yo era simplemente la incubadora. Mi única esperanza era la de recuperar la inversión, los 217.000 euros que representaban la casa de mis padres. Le recordé a Luis, con cautela, que necesitábamos un plan para pagarme. Él me miró con pánico. Mi madre tiene el control de todo, Ana. Sabes que no puedo tocar nada. Dame tiempo. El tiempo se agotaba y con él mi paciencia y mi respeto por mi esposo. Estaba atrapada. Había pagado el rescate, pero el secuestrador me había retenido de todos modos. Mi matrimonio no era una unión, sino una infiltración que había costado todo lo que tenía. El precio del silencio de Luis era mi dignidad y mi patrimonio. El nacimiento de Leo fue el punto de inflexión. No me trajo paz, sino una escalada de guerra. Pilar, que había supervisado mi vida de cerca, no podía tolerar que el bebé, de alguna manera, me diera una voz, un papel indiscutible como madre. La humillación se volvió sistémica. Ella organizaba cenas donde yo era relegada a la mesa de servicio, hacía comentarios públicos sobre mis orígenes, mi falta de clase o mis errores en la crianza. Ana, no le hables en ese tono. Recuerda que no todos venimos de familias con educación. Soltaba frente a los socios de Luis mientras él miraba su plato, absorto en la tarea de cortar una chuleta imaginaria. Lo peor era el desprecio de Luis. Intenté hablar con él, pedirle que me defendiera, no por mí, sino por el respeto a nuestro hijo. Una noche, después de una cena particularmente brutal, donde Pilar sugirió que yo era demasiado común para ser la madre de un futuro líder, me encerré con Luis en nuestra habitación. Luis, ¿por qué no dices nada? ¿Por qué permites que tu madre me trate así? Él se encogió de hombros, se quitó la chaqueta y la arrojó sin cuidado sobre una silla. Ya sabes cómo es mi madre, Ana. Solo tienes que sonreír y aguantar. Es su forma de ser. ¿Su forma de ser? ¿Y qué hay de mi forma de ser? ¿Soy solo un felpudo para que ella se limpie los pies? Mi voz se elevó, por primera vez en mucho tiempo, con una furia real. Mira, Ana, su voz era cansada, exasperada, como si yo fuera la niña que estaba haciendo un berrinche. Ella nos da todo, la casa, el dinero, el estatus. Si eso significa que tienes que soportar un par de comentarios, es el precio que pagamos. El precio que pago yo, grité, acercándome a él. Yo pagué tu deuda, Luis, 217.000 euros.
¿Crees que la casa de mis padres era un par de comentarios? El pánico cruzó su rostro. Baja la voz. Si mi madre escucha eso, estamos acabados. Esa fue la traición final. Él no solo me había fallado al no defenderme, me estaba exigiendo que ocultara la magnitud de mi sacrificio para proteger la fuente de su comodidad, Pilar. En ese momento, entendí que Luis no era un esposo débil, era un cómplice activo de mi humillación. Él me había usado para pagar su libertad y luego había regresado voluntariamente a su jaula, dejándome atrapada en la entrada. Mi amor por él se hizo añicos, transformándose en una determinación fría. Yo no me iría con las manos vacías, yo recuperaría lo que era mío. La noche siguiente, mientras Luis dormía el sueño de los inconscientes, comencé a buscar. Mi objetivo era encontrar la vulnerabilidad de Pilar. Sabía que su control absoluto sobre las finanzas de la familia era el núcleo de su poder. Pilar vivía en una paranoia constante sobre ser juzgada. Ella manejaba todas las cuentas de la familia, las inversiones y los fideicomisos que habían sido establecidos por su difunto esposo, el patriarca. Ella se presentaba como la guardiana incorruptible del legado familiar. Me tomó semanas de observación silenciosa. Luis era un cero a la izquierda, no tenía acceso a las cuentas principales. Pilar guardaba sus documentos más sensibles en un viejo escritorio de caoba cerrado con llave. Una tarde, mientras Pilar estaba en una reunión benéfica y Luis estaba, predeciblemente, en el club de golf, aproveché. Había memorizado el patrón de vibración del teclado del sistema de seguridad que daba acceso a su estudio. Esperé. El estudio de Pilar era un santuario de orden y poder. Fui directamente al escritorio. La llave era una pequeña antigüedad que ella llevaba siempre colgada de su cadena de oro. Sabía que no podía forzarlo, pero recordé que el ebanista había estado hace poco para reparaciones. Busqué en la parte trasera del cajón superior. Encontré la llave de repuesto oculta bajo una capa de fieltro. Abrí el cajón. Allí no había joyas ni dinero en efectivo. Había documentos, montones de estados de cuenta de un banco en las Islas Caimán, fechados 5 años antes de la muerte de su esposo. Los documentos mostraban movimientos de capital significativos, millones, transferidos a un fideicomiso opaco antes de que se redactara el testamento final del patriarca, y lo más importante, sin que su esposo tuviera conocimiento formal de las transacciones. Pilar no solo controlaba el dinero, había desviado y ocultado una parte significativa de la fortuna familiar para establecer un fondo personal e intocable, probablemente para protegerse en caso de que su esposo la hubiera dejado fuera del control total. Esto no solo era una ofensa moral, era una maquinación financiera de alto nivel, era fraude fiscal y potencialmente malversación de fondos de la herencia que se suponía que debía compartir con sus otros hijos, los hermanos de Luis, que vivían fuera y tenían poco contacto. Mi corazón latía con una nueva adrenalina. Esto era la palanca. Pilar me había humillado por 217.000 euros, un precio que yo había pagado por la debilidad de su hijo, pero ella estaba arriesgando la estabilidad y reputación de toda la familia por millones ocultos. Rápidamente, pero con precisión profesional, saqué mi teléfono móvil, tomé fotos de cada documento crucial, los estados de cuenta, los códigos del fideicomiso, las firmas de transferencia. La evidencia estaba en mis manos. Volví a cerrar el cajón, puse la llave de repuesto en su lugar y salí del estudio, sintiendo el peso del secreto. Ya no era Ana, la víctima humillada, era Ana, la arquitecta de su propia justicia, y mi primer plano era fingir mi derrota total. A partir de ese día, mi comportamiento mudó radicalmente. Pilar, que tenía una visión binaria del mundo, dominio o sumisión, solo detectó el segundo. Yo me torné la nora perfecta, la sombra cincienta. Paré de discutir, asentía a cada crítica de Pilar, obedecía sus órdenes sobre el bebé, sobre la casa. Si me humillaba delante de invitados, yo sonreía con una resignación que a ella le parecía deliciosa. Ella creía que finalmente me había roto. Esto era crucial.
Necesitaba que ella se sintiera completamente segura y victoriosa. Internamente, sin embargo, estaba construyendo un expediente meticuloso. Contacté con la única persona en la que podía confiar, Elena, una abogada de derecho corporativo y familiar que conocía mi familia y mi pasado. La contacté a través de un número de teléfono desechable y nos reunimos en un café anónimo lejos de la ciudad. Le presenté las fotografías de los documentos de las Islas Caimán. Elena, una mujer de negocios formidable y sin sentimentalismos, examinó las imágenes con una expresión de asombro gélido. «Ana, esto no es solo un conflicto matrimonial», me explicó en voz baja mientras sorbía un café amargo. «Esto es un caso de fraude que podría derrumbar la reputación y la estabilidad financiera de esta familia. Pilar no solo ha ocultado dinero, sino que ha evadido impuestos y, potencialmente, ha defraudado a sus propios herederos legítimos». Le conté toda la historia, la deuda de Luis, mi sacrificio de 217.000 euros, la humillación constante y su silencio cómplice. «Tu objetivo no es solo el divorcio», me dijo Elena, golpeando suavemente la mesa con un bolígrafo. «Tu objetivo es recuperar tu inversión y asegurar la manutención de tu hijo con el máximo respeto por el sacrificio que hiciste». Diseñamos una estrategia de 2 puntas. Punto 1. El factor económico y el silencio de Luis. Mi sacrificio financiero era la base. Yo había financiado la libertad de Luis. Elena me ayudó a redactar un contrato de reconocimiento de deuda retroactivo basado en el préstamo verbal original y a justificar el origen de los fondos, la venta de la casa. Aunque Luis nunca firmaría, la evidencia de la transferencia bancaria, que yo había guardado, y mi testimonio, serían irrefutables. Necesitábamos que el divorcio reconociera esos 217.000 euros como una deuda conyugal que debía ser reembolsada. Punto 2. La trampa de Pilar. La debilidad de Pilar no era su amor por el dinero, sino su obsesión por el control y la imagen. Ella nunca admitiría el fraude ante una corte. Elena me sugirió que preparáramos una demanda por divorcio que mencionara los documentos de las Islas Caimán de forma oblicua, solo para asustarla, pero manteniendo el control de los documentos originales como una arma de negociación final. Necesitamos un evento público, Ana, una reunión donde la presión sea máxima, donde ella tenga que elegir entre mantener su imagen de matrona incorrupta y enfrentar una investigación penal. El plan comenzó a ejecutarse. Bajo la fachada de una esposa sumisa, yo seguía coleccionando pruebas. Grabé conversaciones con Luis donde él, indirectamente, admitía la deuda que yo había cubierto. Documenté cada abuso verbal de Pilar en un diario digital encriptado con fechas y testigos, sirvientes, amigos. Luis, ajeno a mi meticulosidad, se sentía cada vez más seguro. Se quejaba de mi melancolía a Pilar, quien se regocijaba. «Tu esposa por fin está aceptando su posición», le comentó Pilar a Luis un día en la mesa, mirándome con desdén. Yo estaba sirviendo el té con una sonrisa dócil. «Sí, madre», respondió Luis, con el orgullo inflado. Qué equivocados estaban. En ese momento yo no era una prisionera, era una investigadora encubierta. Había pasado de ser una víctima a ser una espía en mi propio matrimonio. La paz que mostraba en mi rostro era la calma antes de un tsunami. La última pieza del plan era la más crucial, la bomba de la paternidad. Yo sabía que Pilar, en su intento desesperado por deshacerse de mí y de mi hijo, iría por la ruta más cruel, negar la sangre. Por eso, con la ayuda de Elena, solicité el primer informe de ADN, el real, para tenerlo listo como parte del arsenal legal. El informe manipulado que mencioné en la fase 1 fue una estratagema para que Pilar revelara su verdadera intención de humillarme públicamente. El día que Pilar finalmente me confrontó con su informe falso, que ella creía real, supe que el momento de la verdad había llegado. La escena de la humillación máxima fue el escenario perfecto para mi contraataque. Ella había disparado su bala de aire. Ahora yo prepararía el misil.
Después de dejar la mansión con Leo en brazos, como se describió en la fase 1, no fui a refugiarme, fui a la oficina de Elena. Necesitábamos transformar la humillación del informe de ADN en la acusación legal que daría inicio a la acción. Elena había enviado un mensaje a Pilar y Luis. Ana ha abandonado el domicilio conyugal. Se requiere una reunión urgente de conciliación antes de presentar formalmente la demanda de divorcio por difamación y reclamación patrimonial. Pilar, convencida de que yo estaba asustada y que solo quería mendigar un acuerdo de silencio para evitar la vergüenza, aceptó la reunión. Ella eligió el campo de batalla, la mansión, por supuesto, sintiéndose más poderosa en su territorio. 2 días después, volví a la mansión. No entré por la puerta principal, sino que fui escoltada por Elena y un asistente legal. Mi presencia era diferente. Ya no era la nuera sumisa. Llevaba un traje de corte impecable, mi cabello recogido, había reemplazado la mansedumbre por la autoridad. La reunión se llevó a cabo en la biblioteca, un lugar de madera oscura y olor a cuero viejo. Pilar y Luis estaban sentados en el centro. Luis, nervioso, evitaba mi mirada. Pilar estaba erguida, con la barbilla en alto, su expresión de superioridad inquebrantable. «Ana, es un alivio verte cuerda», comenzó Pilar con condescendencia. «Esperaba que tuvieras la decencia de evitar más escándalos. Si firmas este acuerdo de confidencialidad, te daremos una suma pequeña pero digna para que puedas rehacer tu vida en silencio». Elena intervino con una voz que cortaba el ambiente. «Señora Pilar, no estamos aquí para discutir una limosna. Estamos aquí para discutir el patrimonio robado y los daños morales y económicos». Pilar rió, sin humor. ¿Robado? ¿Daños? Esta mujer no tiene derecho a nada. Entró en nuestra casa con la intención de pescar una fortuna, y ni siquiera pudo cumplir con el deber básico de dar un heredero con la sangre correcta. Tenemos el informe de ADN. Sobre eso, dije, poniendo la carpeta que contenía el informe real sobre la mesa. El documento era grueso, con sellos notariales. Aquí está el informe de un laboratorio acreditado. Leo es el hijo de Luis. Pilar abrió la boca para protestar. «Ese debe ser el informe falso. Tú...» «No, Pilar», la interrumpí. Mi tono era firme. «El informe falso es el que tú encargaste, utilizando contactos de dudosa reputación en un intento desesperado por desacreditarme públicamente. Acabas de cometer difamación grave, y tenemos testigos de su explosión de ira y acusación». Luis, que había estado callado, finalmente habló, susurrando a su madre. «Madre, si es de verdad, lo arruinaste». La realidad golpeó a Pilar con la fuerza de un rayo. Ella había actuado basándose en una manipulación, y esa manipulación ahora la ponía legalmente en desventaja. «Bien», dijo Pilar, recuperando algo de su compostura, aunque su rostro estaba pálido. «Entonces, asumiendo que mi nieto sea legítimo, la cuestión financiera sigue siendo la misma. Ana se va sin nada». Aquí fue donde Elena dio el primer golpe de efecto sobre el patrimonio conyugal. Ana no entró con las manos vacías, señora Pilar. Ana vendió la casa de sus padres y entregó 217.000 euros para pagar las deudas de juego de Luis, bajo la promesa de que la familia le reembolsaría ese capital, que era su herencia. El shock de Pilar fue genuino. Miró a Luis con una furia silenciosa que habría incinerado a un hombre más fuerte. Luis se encogió. «Mientes», sisió Pilar. «Luis nunca jugaría con esas cantidades. Luis, díselo». Luis tartamudeó. «Madre, estaba bajo mucha presión. Ana lo cubrió». La traición de Luis, aunque forzada por la evidencia, fue el reconocimiento que yo necesitaba. Pilar estaba temblando, no por la cantidad, sino por el hecho de que su hijo había ocultado algo de esa magnitud durante tanto tiempo. Su control había tenido una fisura. «El reembolso de esos 217.000 euros será el primer punto en el acuerdo de divorcio», declaró Elena.
más el interés legal por 3 años de uso de ese capital. «¡Jamás pagaré eso!», gritó Pilar, golpeando la mesa. «Tendrás que hacerlo», dije, finalmente tomando la palabra de nuevo. Me incliné hacia adelante, mis ojos fijos en los suyos. «Porque si nos obligas a ir a la corte para luchar por 217.000 euros, Elena se verá obligada a presentar todos los documentos que tengo sobre tus movimientos financieros personales». Saqué el último sobre, el fino, que no contenía informes de paternidad, sino una simple hoja de papel con una lista de códigos de cuentas. Pilar miró el papel. Su expresión no era de rabia, era de terror puro. El color abandonó su rostro. «Cuentas en las Islas Caimán, Pilar», susurré. «Movimientos de capital que datan de antes del testamento de tu esposo. 5 millones de euros desviados a un fideicomiso personal que tú no declaraste. Piénsalo, difamación pública, una demanda de divorcio por daños y una investigación de fraude fiscal que podría destruir la reputación que has pasado 60 años construyendo». Pilar se desplomó ligeramente en su silla. Su pose de reina se hizo añicos. Por primera vez vi a la mujer detrás de la armadura. Una mujer asustada, vulnerable a la ley. El control que ejercía sobre su hijo y sobre mí era débil en comparación con el miedo a perderlo todo ante el gobierno, y peor aún, ante el escrutinio social. Ella me había humillado por mi supuesta falta de clase y mis orígenes humildes. Yo le estaba respondiendo con la amenaza de la ruina legal y pública. «¿Qué quieres, Ana?». Su voz era apenas un graznido. «Quiero justicia», respondí, «y la voy a obtener de la única manera que ustedes entienden, legalmente e irrevocablemente». La negociación que siguió fue intensa pero rápida. Pilar estaba inmovilizada por el miedo. Elena y yo éramos implacables. El acuerdo se centró en 3 pilares que garantizaban mi empoderamiento y mi total separación del control de esa familia. Número 1. El reembolso del sacrificio, la deuda. Pilar aceptó liquidar la deuda de Luis, reconociendo el capital de 217.000 euros, más los intereses acumulados por 3 años, totalizando 245.000 euros. Este pago debía realizarse en un solo cheque certificado a mi nombre en un plazo no mayor a 72 horas. Elena insistió que el acuerdo incluyera una cláusula que reconociera que ese capital provenía de la venta de mi propiedad personal para salvar a Luis de la bancarrota. Esto fue la reivindicación moral. No era una limosna, era mi propiedad recuperada. El divorcio y la manutención. El divorcio se estableció por mutuo acuerdo, con una cláusula de no competencia y no desprestigio, bajo pena de ejecución hipotecaria. Me concedieron una generosa manutención para Leo, acorde al estilo de vida de la familia, pero la custodia legal exclusiva recaía en mí. Luis tendría visitas supervisadas por un tiempo. Esto aseguraba que Leo no estaría sujeto a la influencia tóxica de Pilar mientras crecía. Luis, para mi sorpresa, no luchó por el dinero. Estaba más preocupado por no perder el acceso a las cuentas controladas por su madre. Él firmó todo lo que le pusieron delante con el único deseo de que todo acabara rápido y que su madre no lo culpara más por mis acciones. Su traición se había convertido en su propia cadena. Número 3. El silencio sobre las Caimán, la palanca. El arma de las Islas Caimán se mantuvo a raya. Pilar accedió a todas nuestras demandas con la única condición de que el expediente de divorcio fuera sellado y que yo nunca hiciera pública la información sobre el fideicomiso oculto. Elena y yo estábamos satisfechas. No queríamos necesariamente hundir a toda la familia en un escándalo penal, sino recuperar mi vida y mi dinero. La promesa de silencio era, de hecho, el control que yo ejercía sobre ella. 3 días después, recibí el cheque certificado. Lo miré fijamente. 245.000 euros. El dinero no se sentía sucio, se sentía como una venganza justa, como la devolución de mi libertad. Era la materialización del respeto que ellos nunca me dieron.
Mi salida de la mansión fue mucho más tranquila que mi entrada. No me fui en un coche elegante de la familia, sino en un taxi discreto, con Leo dormido en mi regazo. No me llevé ni un solo objeto personal que me hubieran regalado, solo mis propios libros, mi ropa y las carpetas de evidencia. En el momento de la partida, Pilar estaba en la puerta, con una expresión de piedra. Había perdido, y sabía que yo era la única persona que había logrado derrotarla en su propio juego. «Ana», dijo, su voz ronca de resentimiento contenido, «te arrepentirás de esto. La soledad te consumirá». La miré, sin odio, solo con piedad. No, Pilar, lo que me consumió fue tu casa, pero ahora soy libre, y tú te quedarás aquí, en tu jaula de mármol, sabiendo que yo tengo el mapa de tus secretos más oscuros. Eso es lo que es la verdadera soledad. No esperé respuesta. Cerré la puerta del taxi. Mientras el vehículo se alejaba, sentí un peso físico desaparecer de mis hombros, el peso del control de Pilar. Elena, mi abogada, me llamó esa tarde. «Ana, fue una victoria limpia. Usaste su propia arrogancia contra ella. Nunca subestimes a una mujer que ha sacrificado su pasado por el futuro». Ahora podía reconstruir, no solo mi vida financiera. Compré un apartamento pequeño y hermoso, cerca de parques para Leo, sino mi identidad profesional. Volví a la arquitectura, con una nueva perspectiva y una nueva fortaleza. La experiencia me había quitado mi ingenuidad, pero me había dado una estrategia de hierro. Luis, por su parte, quedó reducido a lo que siempre fue, un rehén permanente de su madre, ahora con la humillación añadida de que su esposa, a quien creía débil, había expuesto su cobardía y lo había despojado de su hijo y su estabilidad. Han pasado 18 meses desde que dejé la mansión. Leo está aprendiendo a caminar. Es un niño feliz y robusto, completamente ignorante del campo de batalla del que fue testigo silencioso. A veces, por las noches, me siento en silencio en mi nuevo apartamento, mirando las luces de la ciudad. Recuerdo el olor del mármol frío de la mansión de Pilar, la presión constante de la humillación y el miedo abrumador que sentí cuando firmé la venta de la casa de mis padres. La lección que aprendí fue brutal y simple. El sacrificio solo vale si el receptor lo respeta. Mi error fatal no fue la venta de la casa, sino creer que mi amor y mi generosidad serían suficientes para cambiar la naturaleza de un hombre débil o ablandar el corazón de una mujer controladora. Mi sacrificio, los 217.000 euros, fue el precio de mi educación emocional. Pagaron por mi lección de límites y autorrespeto. Mi vida se había convertido en un reflejo de los deseos de otros. Pilar me humillaba porque yo le permitía hacerlo. Luis me traicionaba con su silencio porque yo temía enfrentarlo. La verdadera fortaleza no vino de tener el informe de las Caimán, vino de la decisión de usarlo. Vino de la decisión de valorarme más de lo que valoraba la seguridad de un matrimonio fallido. Si hubiera aceptado la humillación final de Pilar sobre la paternidad, si me hubiera ido con el cheque pequeño que ella ofrecía, habría reforzado su creencia de que las personas humildes son desechables. Pero cuando me enfrenté a ella con mi propia evidencia, le enseñé que el respeto no se exige, se conquista. Mucha gente me pregunta cómo pude ser tan fría, tan calculadora. Les digo que no fui fría, fui estratégica. La frialdad era la única armadura posible contra el fuego emocional que Pilar había encendido. El amor y la lealtad ya no eran herramientas útiles. Solo la ley y la verdad desnuda de sus propios crímenes podían salvarme. Ahora, cuando miro a Leo, veo mi motivación. Él necesita una madre fuerte, no una víctima resentida. La historia de nuestro escape no será de tristeza, sino de valentía. Finalmente, la lección más importante que llevo conmigo es esta. No permitas que la desesperación te haga firmar un contrato emocional donde tú eres la única que paga. Cuando la gente te falta el respeto de forma sistémica, ya no estás en una relación, estás en una guerra de desgaste.
y en esa guerra debe ser el general más inteligente y mejor preparado. Pilar quería que me fuera asignada, que me fuera marcada por la vergüenza de un falso adulterio, pero me fui con mi patrimonio recuperado, mi dignidad intacta y la tranquilidad de saber que la única criatura que se había quedado sin sangre en esa mansión era el corazón de mi suegra. Y ese secreto, ese conocimiento de su vulnerabilidad, era la única herencia valiosa que obtuve de su familia. Mi silencio es mi poder, y mi libertad, mi venganza final.